Pues básicamente esta exposición tuvo como 3 grandes etapas, 4 de hecho. La primera fue trabajar directamente con Luis Ospina, los últimos años de su vida, después de que él estrenara sobre todo comenzó por El Fin, para empezar a indagar en torno a su archivo, como lo que él había hecho, siguiendo como una pregunta respecto a las reiteraciones que tenía la obra de Luis Ospina respecto, por ejemplo, a la antropología visual, su contacto con clases sociales diferentes, su relación con el arte contemporáneo, el trabajo que él había realizado con la historia. Y esta exposición vendría a ser entonces como una deriva que sale del libro, el libro que de hecho se está distribuyendo gratuitamente en la recepción acá del museo. La gente simplemente llega y lo pide. El libro fue una beca de investigación de curaduría histórica de la Gilberto Alzate Avendaño. El libro se llama Luis Ospina, el corolario es casi inevitable, 1970-2019. En ese libro hay un capítulo que se llama Collage Postmoderno Permanente, que es el que le da título precisamente a esta exposición, donde ya la lectura se acerca a diversos procedimientos de producción y de análisis, casi de teoría de la imagen, que hacía Luis Ospina al realizar sus películas, al recopilar su archivo y también al referirse al trabajo de otros artistas o del propio contexto en el que él se estaba moviendo. Y el proyecto ya en términos de lo que es la curaduría tiene algunos aspectos, digamos, que desarrolla puntualmente. Hay como unas etapas en la curaduría, hay unos núcleos. ¿Qué nos dice eso? Vale, sí, de hecho el montaje plantea un arco argumental que empezaría en el pregrado de Luis Ospina, que sería la pared norte del museo, que en el plano de la exposición sería la letra A, en el cual se presentan trabajos que él realizó mientras estaba estudiando en UCLA, donde él se relacionaba con obras como Sleep de Andy Warhol, de la cual ahí estoy mostrando como 18 segundos, de un video de 3 minutos. Otras obras que vienen a ser como Acto de Fe, que yo la entiendo como su tesis, como el trabajo donde él ponía como en juego todo lo aprendido en el pregrado, y un divertimento que me parece que es supremamente afortunado, que es el bombardeo de Washington, donde él básicamente establece una narrativa, y es que él estaba en la ciudad de Los Ángeles y se encontró filmación. Ahí está de hecho el bombardeo, si quiere. Se encuentra material de propaganda de la Guerra Fría, y él lo que hace es editarlo, cortar, pegar, montar, para crear una ilusión respecto a la idea de que la ciudad de Washington había sido bombardeada. Entonces, en ese sentido, lo que hago con esa parte A es introducir la obra de Ospina como artista contemporáneo, como realizador de video, donde él está dando el salto con bastante naturalidad de la producción cinematográfica a la reflexión en torno a la imagen visual, no simplemente como el sustrato de la película. Entonces, y este lo titulo 360 Test, porque básicamente hace referencia a la carta que usted estaba grabando ahorita, que es una carta que él le escribe a Sebastián Ospina desde Los Ángeles, donde le dice que está cagado del susto, que pues va a recurrir a la metáfora obstétrica, como que hacer una metáfora, hacer una película es como tener un hijo, y él entonces lo que va a hacer es establecer como un principio respecto al hecho de como defender de manera activista la producción de cine y de tener un constante miedo respecto a todo el cine que ha consumido hasta ese momento. Entonces esos 3 test de ácido inauguran como esta exposición. Después ella está complementada, las piezas laterales van a dar cuenta de ello. Digamos que estas que usted está grabando ahorita ya hablan, el capítulo se llama Video Collage con imagen propia, y es donde él ya toma el trabajo que hizo en Agarrando Pueblo y 10 años después hace una película que se llama Ojo y Vista, peligra la vida del artista. Entonces lo que yo hago con las 2 pantallas puestas en simultáneo es
permitir que el público vea cómo el director, se cita a sí mismo y cómo en la citación establece una lectura sobre el productor del discurso, como en Agarrando Pueblo, Dudman Murillo, que era el fakir, uno de los muchos fakires que filmaron mientras hacían Agarrando Pueblo, este sujeto en Agarrando Pueblo operaba como actor en Ojo y Vista, aparece como casi que libretista de la película, como el sujeto que conduce la narración, a medida que Luis Ospina le presenta algunos cortos, pues no, más bien, le presenta extractos de Agarrando Pueblo, donde le pregunta respecto a el cambio de divisas, la situación política del país e incluso la situación de violencia que se estaba viendo para el momento en que se hizo Ojo y Vista. En las piezas que están al frente hacen parte del capítulo que se llama Performances de Duración, que básicamente se caracterizan porque en dos de ellos, en Fotofijaciones y en capítulo 66, la estrategia de producción de obra que se impuso Ospina fue hacer la película en un día o con restricciones de tiempo ya precalculadas, pero no en el sentido precalculadas como preproducidas, sino como restricciones que él se imponía a sí mismo para generar como el material grabado. Y en el caso de Mucho Gusto, que es un documental que él estaba haciendo durante la guerra contra las drogas, durante el periodo de la guerra contra las drogas en Colombia, él estaba investigando los efectos de la economía que tuvo el narcotráfico en la economía y en los criterios de gusto que se empezaban a imponer en la sociedad colombiana. Entrevista a antropólogos, psicoanalistas, artistas, críticos, y de ese capítulo yo extraigo una parte relacionada con el gusto del olfato, que es básicamente la relación explícita que establece Ospina a partir de entrevistas con diferentes personas respecto a cómo el narcotráfico influyó en la producción de cierto tipo de arte en el contexto. En esta sección yo pongo esta película porque el performance que él produjo consiste en varias cosas. Mucho Gusto, dura 2 horas, no tiene banda sonora, son solo cabezas parlantes, elimina las imágenes de apoyo y cuando él cuando lo estrenó, en la Cinemateca Distrital, la que quedaba al lado del Jorge Eliezer, él aprovechó, él sabía que nadie se iba a quedar a ver la película y que los que se quedaban se iban a dormir, entonces él aprovechó que hubo un aguacero terrible, es decir, que la gente estaba atrapada en la Cinemateca, y lo que hizo fue poner en circuito cerrado la proyección que estaba en el Videobeam en la sala, la puso en un televisor grande para que la gente simplemente no dejara de estar bajo la influencia de su película. Entonces ahí el acto de resistencia ya se lo adscribía a los espectadores, y de hecho Luis Ospina hablaba del video como venganza. ¿Quién sabe de quién se iba a vengar en ese momento, no? ¿Y está del fondo? Está del fondo, él la hizo con Lina González. Básicamente transformaron un viaje de promoción de Todo Comenzó por el Fin, que se planteó por Oriente, para realizar una obra. Creo que en este sentido podría verse también como un performance de duración, ¿no? Entonces Luis Ospina aprovecha las circunstancias de un traslado geográfico, se adquieren unas cámaras, se maneja una premisa que es básicamente la de dislocar el tropo de oriental, el tropo racista del oriental, que cuando es turista simplemente mira a través de una cámara. Entonces Luis Ospina y Lina González lo subvierten para irse a mirar orientales in situ. Realizan entonces esa observación, realizan 13 piezas, de hecho, que es el ojo del turista, 13 piezas fáciles, y esta pieza de hecho se estrenó en la Cinemateca de Bogotá en el formato de videoinstalación que ellos habían planeado, y pues básicamente para esta investigación yo lo puse como el cierre del arco argumental, un extracto de una obra de 2019, el extracto Selfish, donde pues básicamente vuelvo a mirar la manera en que Luis Ospina mira la sociedad
de su tiempo. En este caso ya más la mirada podría estar planteada respecto a las relaciones entre los humanos y las pantallas que utilizan para intermediar su contacto entre sí y su contacto con el mundo, con la naturaleza que les rodea.